Creador de los cielos y la tierra, gracias por esta nueva bendición de poder estar aquí en medio de tu pueblo. Ese pueblo que tú has edificado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos dejado escuchar en la mañana tu voz y considerar. Debemos poner los ojos solamente en ti. Ahora nos vuelves a traer a este lugar, confiando en que es tu palabra y tu espíritu la que va a hacer que nuestras vidas sean cambiadas y conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. También, Señor, confiamos que solamente es ese evangelio el que puede hacer que llevemos fruto y crezcamos para tu gloria. Aquellos que han muerto y resucitado en tu Hijo Jesucristo, pedimos, Señor, ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero también pedimos por aquellos que en esta noche han llegado y que no saben, no conocen la necesidad que tienen de una nueva vida. Solo tú puedes darles esa nueva vida. Confío, Señor, en tu palabra y solamente en ella, que tiene poder para transformar cualquier vida. En tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. Continuamos en nuestro estudio de la carta a los Colosenses. El tema principal que hemos estado tratando a través de toda esta carta es que Cristo es nuestro todo. Y estamos casi al punto de llegar a ese versículo donde está esa mención. No lo tocaremos en esta noche, sino lo dejaremos para el próximo domingo. Estaremos leyendo hoy los versos del 5 al 10 y enfocándonos en los versos 9 y 10. Vamos a leer. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hemos visto cómo la Biblia nos muestra que nuestro pecado puede expresarse a través de nuestros miembros, ya sea por actos, emociones o palabras. Y Dios manda a su pueblo, a los suyos, a morir y a dejar estos pecados. Es posible que muchos de los colosenses no habían considerado la gravedad de esos otros pecados que son mencionados en el verso 8. En las iglesias donde se practica una disciplina bíblica, son iglesias que han comprendido que aquellos que se dicen ser cristianos y viven en prácticas de pecado no pueden agradar al Señor en esa vida y deben ser tratados de una forma bíblica para que sean restaurados. Muchos de los miembros que se encuentran en una situación de un pecado el cual no han podido dejar, son llevados muchas veces a la disciplina por medio de los pasos que están en Mateo capítulo 18, de los versos 15 al 18, y ahí nos dice cómo debe ser tratado el pecado de estas personas. Y cuando pensamos en esos versos y la disciplina bíblica, casi siempre pensamos en pecados que son lo que llaman escandalosos, como los que son mencionados en el verso 5, fornicación, impureza, malos deseos,
pasiones desordenadas, todos este tipo de pecados. Pero hemos considerado en alguna ocasión que una persona que no puede controlar su enojo, una persona que está siendo llevada por la ira llamándose cristiano, una persona que es avariciosa, que ha caído en deudas, que tiene codicia en su corazón, una persona que tiene problemas graves con su pecado, con su boca, también debería entrar en un proceso de disciplina si ese pecado no es confesado y cambiado por el poder de Dios. Casi siempre estamos acostumbrados a ver personas que pecados sexuales, pero ¿qué acerca de estos otros pecados? ¿Acaso no son pecados que ofenden a Dios? Muchas veces el amor llega a cubrir ciertos pecados y pueden ser tratados de cierta manera, pero no significa que no son pecados que ofenden a Dios. Todos estos pecados ofenden a Dios. Por eso nosotros debemos de luchar contra ellos, y no solamente contra ellos, sino en particularmente contra la maldad del pecado. Contra la maldad del pecado, contra esa oposición a Dios y a su palabra. Cristo padeció por estos pecados. Él sufrió la cruz para librarnos de la culpa, de la condenación. El Hijo de Dios vino a rescatar a su pueblo, y hemos muerto al pecado cuando fuimos salvados, muertos y resucitados con Cristo. Entonces, ¿cómo viviremos en esos pecados? ¿Cómo nos gozaremos en ellos? No puede ser ya nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo ha dicho: cuando anduvisteis, cuando vivíais en ellos, pero ahora ya no. Ahora Cristo ha hecho una obra en nuestros corazones. Debemos de recordar también que la ira de Dios está sobre todos aquellos que se complacen en estos pecados. La Biblia los llama así: hijos de desobediencia, sobre los cuales está la ira de Dios, hijos de Adán. Y eso el apóstol Pablo lo menciona para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado. El pecado trae la ira de Dios, y solamente por Jesucristo es que podemos ser libres de la ira de Dios, nada más. No hay otra forma. Además, el apóstol nos dice: no alimentes estos pecados, más bien hazlos morir, mátalos, no los alimentes, que mueran, déjalos. Nuestros miembros ya no son instrumentos de iniquidad, sino de justicia. El ojo, la mano, nuestros pies, cada parte de nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. El pecado ya no es nuestro rey es el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿estás huyendo de estos pecados? ¿Y estás amando más a Cristo cada día? ¿Estás huyendo de estos pecados? Si eres hijo de Dios, puedes y debes hacerlo, pues entiendes que ya el pecado no te domina. Si es la avaricia, comprendes que es idolatría y que solo hay un Dios. A Él debes amar y servir, y tu confianza está totalmente en Dios, y tu contentamiento está en Él y no en acumular riquezas. Si es enojo, recordar que es un pecado y que nuestra ira no obra la justicia de Dios, que el resentimiento y la amargura son cosas que no corresponden a aquellos que son hijos de Dios. Esas personas no descansan en la soberanía de Dios, que la mentira igualmente se opone a la verdad de Dios y que Cristo es la verdad. ¿Estás hablando verdad cada uno con su hermano? ¿Son tus palabras un reflejo de lo que hay en tu corazón? Hermano, la lucha no es fácil. No es nada fácil de lo que se presenta aquí. Pero la victoria es segura porque Cristo ya la logró. Es dura, es difícil. Se cuenta la historia de un hombre inglés que fue a comprar un esclavo en un lugar lejano. Entonces, cuando él vio a esa persona negra, él ofreció el precio por esa persona.
Cuando lo compró y se lo trajeron, este negro, este esclavo, se dio cuenta de que era un inglés, una persona que venía del país de Inglaterra, y le dijo: Señor, ¿no sabe usted que ya en Inglaterra no hay esclavos y que se ha declarado que la esclavitud no puede existir en ese país? Y entonces el inglés le contestó: yo no te compré para hacerte esclavo, yo te compré para liberarte. Aquellas palabras conmovieron el corazón de aquel hombre negro y dijo: lléveme con usted, porque quiero vivir con usted y servirle el resto de mi vida. Esa es la historia de cada creyente. Cada creyente ha sido libertado del pecado y ahora servimos y amamos a nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Entonces, servimos a nuestro Dios, servimos a nuestro Rey. Y ahora hablaremos entonces de esa nueva vida con el Rey. El mensaje de hoy tiene que ver con la nueva vida en Cristo. La Biblia tiene imágenes, pero no son imágenes como fotos, sino son ilustraciones que nos hacen ver cosas que son realidades espirituales. Y aquí tenemos una de ellas. Dice: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. Se dice que hace algún tiempo un hombre millonario en California, tenía mucho dinero, era dueño de un club donde solo existen ciertas personas con ciertas de posición social. Y este hombre rico, dueño del club, se vistió como una persona bien pobre, como un mendigo, y comenzó a caminar por los alrededores de su club. En 2 momentos llegaron los policías y lo arrestaron y le levantaron cargos por vagancia. Tiempo después él reveló quién verdaderamente era. ¿Qué quiero decir con esta pequeña ilustración? Lo que nosotros somos debe ser reflejado por nuestra manera de vivir. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo. Aquellos que han sido renacidos por la palabra de Dios, que han sido cambiados, deben vivir diferente, una vida nueva. Y nuestro atuendo, nuestra forma de ser exterior debe mostrar lo que hay en el interior de nuestras vidas. Entonces, lo primero que nos cuenta el apóstol Pablo acá es acerca de un viejo hombre. Dice: habiendo despojado del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre no regenerado. Es la anterior manera de vivir. Es la que heredamos de nuestros padres. Es nuestra naturaleza que se opone a hacer y amar al Señor. Para los niños que me escuchan en esta noche, el viejo hombre no es un señor con canas. No es un señor viejo. No es un señor que anda con bastón. Ese no es el viejo hombre. El viejo hombre lo que quiere decir es una persona que tiene una forma de pensar, de actuar y de vivir que no es la del Señor. Es una persona que está sin Cristo. Eso es el viejo hombre. Una persona que no desea hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo es el viejo hombre? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es la forma de vivir en nuestros deseos, los cuales eran engañosos. Pensábamos que era lo mejor,
pero en realidad era lo peor. Nos llevan a la condenación. Nunca hay paz, nunca hay gozo, no hay verdadera alegría, no hay amor por Dios. El viejo hombre es la naturaleza que nosotros heredamos de Adán, no es la de Cristo. El viejo hombre es vicioso. Un vicio es algo malo, algo nocivo, algo perverso, algo que nos dice que nos puede hacer sentir bien por un momento, pero que al final nos da lo peor. No es otra cosa que el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Biblia nos dice que hay una realidad espiritual para todos aquellos que están en Cristo. ¿Cuál es esa realidad? Ese viejo hombre fue crucificado, murió. Y es algo que escapa a nuestro entendimiento. Cómo al ser unidos a Cristo, ese viejo hombre fue crucificado. Pero es una realidad espiritual. La forma antigua de vivir, la forma antigua de pensar murió en el momento en que creímos en Cristo. Aunque las manos de Cristo estaban clavadas en la cruz, su amor nos abrazó, su gracia nos salvó y con su sacrificio pagó nuestro perdón. Solo aquel que es Dios y hombre pudo hacer esto. Solo aquel que es Dios y hombre. Así que en Cristo el pecado, que era nuestro gobernante, ha muerto. Ya no le servimos, no es nuestro deseo obedecerle. El viejo hombre es una persona. Puede ser un niño, puede ser un adulto, cualquier persona que no ama a Cristo, que no le obedece, que no se ha arrepentido y vive para sí mismo. Es una persona que tiene la ira de Dios sobre él y que espera solamente la condenación del infierno. Eso es lo que hay para el viejo hombre. Eso es lo que le espera a todos aquellos que están sin Cristo. Los cristianos deben de saber que ya ese viejo hombre no existe. Fue crucificado, no conservamos nada de él. Si creemos que todavía el viejo hombre vive en nosotros, estamos diciendo que la obra de Cristo fue insuficiente, que unirnos a Cristo no significó nada. Pero esto es una realidad. El que fue unido a Cristo, ya ese viejo hombre murió, ya no existe, no lo busques, ya no está más. Ahora el que está en Cristo vive una nueva vida, es un nuevo ser. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese viejo hombre ya no existe. Dice R.C. Lenski, un comentarista bíblico, lo siguiente: el viejo hombre no puede experimentar la conversión, ni puede ser renovado, solo puede ser sustituido por el nuevo. No hay forma. No es haciéndole unas mejoras que ese viejo hombre va a cambiar, no. Debe ser muerto, y es muerto cuando solamente estamos unidos a Cristo. No hay forma de cambiarlo. ¿Cómo se sabe si una persona tiene ese viejo hombre? Colosenses capítulo 3 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, que dice, con sus hechos. Es que los hechos demuestran si verdaderamente esa persona tiene una nueva vida o todavía tiene ese viejo hombre. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de estos hechos? Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es el fruto, es la vida de esa persona lo que nos dice si verdaderamente esa persona está todavía en el viejo hombre. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El hombre viejo o viejo hombre es una oposición al Señor en su forma de vivir, de actuar, de hablar. Muestra que no obedece ni ama al Señor y lo muestra a través de sus miembros. El Hijo de Dios no conserva nada de ese viejo hombre, absolutamente nada. Fue matado el día en que llegamos a Cristo. El poder de la resurrección del Señor logró esto y nos asegura que ya ahora somos nuevas personas, hijos de Dios. Ahora esa persona ama al Señor, ama sus mandamientos, ama a la iglesia, ama todo lo que Cristo ama. Es una nueva vida. Ya ese viejo hombre no está. Esa vieja mujer ya no está. Es una nueva persona, aquel que está unido a Cristo. ¿Cuál es la nueva posición en Cristo? Entonces Colosenses capítulo 3 nos dice lo siguiente, versículo 10, y revestíos del nuevo. ¿Quién es este nuevo o nuevo hombre? ¿Quién es? Es el hombre regenerado, es el que ha nacido de nuevo. Nadie puede nacer por sí mismo, ¿verdad? Nadie dice voy a nacer. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero para tener ese nuevo hombre hay que matar el viejo con sus hechos. Todo aquel que pretenda vivir en ambos lados se llama un hipócrita, y los hipócritas no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo es este nuevo hombre? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Versículos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo hombre, aquel en el que el Espíritu de Dios ha hecho una obra para ser cambiado y vivir para Dios. Cristo dijo que hay una necesidad en toda persona. Él dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y esas palabras fueron dichas a Nicodemo. Te es necesario, y esa es la necesidad de toda la humanidad. Todos los hombres necesitan nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Nadie va a poder ver a Cristo si no ha nacido de nuevo. Nadie va a heredar la gloria si no ha sido regenerado. Todos aquellos que son y pertenecen al viejo hombre no verán la gloria, no verán el reino de Dios, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es una necesidad. La Biblia dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es la palabra de Dios lo que hace nacer a las personas. Hace unos días escuché de un hombre, de un cantante que dijo en las noticias, tengo problemas con la pornografía. Es un problema de adicción, entonces voy a ingresar a una clínica para que me ayuden a curar este mal. A una adicción. Hay problemas que hay personas que llaman problemas con la avaricia y se meten a casinos y gastan, entonces los meten a una terapia. Hay otros que tienen problemas con el enojo, entonces ¿qué hay que hacerle? Sacar el espíritu del enojo y de la ira. Usted lo que tiene es un espíritu de enojo y de ira. Todas esas son falsedades. Lo que se necesita es ser renacido por la palabra de Dios. Es algo espiritual. No es una clínica la que te va a ayudar. Es algo en el corazón. Es espiritual el problema.
Y solo Cristo puede dar solución a esto. Es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios lo que puede hacer que las personas cambien. Quisiera poder expresar estas palabras de la mejor manera, pero yo creo que solo el Evangelio de nuestro Señor transforma la vida de las personas. No puedo recomendarle otra cosa. No puedo recomendarle otra cosa para dejar la inmundicia, la inmoralidad, el enojo, la ira, las mentiras, la avaricia. No hay otra forma. Solo el Señor puede hacer esto por medio de su palabra. No recomendemos otra cosa. Es solamente el Señor. Todos aquellos que están atados al pecado es porque viven en ese viejo hombre y necesitan una nueva vida. Cualquiera que sea el vicio, usted necesita de Jesucristo. Usted necesita el poder de Dios en su vida. Necesita nacer de nuevo. Ese hombre regenerado solo puede venir a aquellos que por la palabra de Dios son renacidos y creen en el poder de Dios. Es la vida de fe que pertenece solo a los que por el Espíritu de Dios les da una nueva vida. Y el cambio en ellos es evidente. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, dice 1 Juan 3:9. El que ha nacido de Dios ama a Cristo y a sus hermanos y conoce a Dios, 1 Juan 4:7. El que ha nacido de nuevo vence al mundo, o sea, puede vencer las tentaciones, puede vencer por medio de la fe en el Señor. El que ha nacido de nuevo ama los mandamientos de Dios. El que ha nacido de nuevo hace justicia, 1 Juan 2:3. Y vive una vida para el Señor. Es evidente una vida nueva en el Señor. El nuevo hombre tiene una mente diferente, piensa diferente y desea caminar con Dios por toda su vida. Efesios capítulo 4 versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Solo hay dos realidades. O es un viejo hombre con sus hechos pecaminosos, o es un nuevo hombre con una vida que desea agradar, amar y servir a Dios. Dice Thomas Goodwin, un comentarista bíblico, lo siguiente: solamente existen dos hombres que están en la presencia de Dios, Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos en sus cinturones. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esta expresión? Solo hay dos posibilidades: antes de Cristo o después de Cristo. Con Cristo o sin Cristo. Aquellos que confían en sí mismos o aquellos que confían en Jesucristo para su salvación. Aquellos que tienen su herencia pecaminosa heredada de Adán, no perdonada, o aquellos a quienes les han sido perdonados sus pecados por Jesucristo. Solo hay dos: Adán o Jesucristo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Todos en un sentido somos descendientes de Adán porque heredamos el pecado y la condenación. Pero solo por la gracia de Dios es que ahora somos hijos de Dios. Nuevas vidas en Cristo. Él nos libra de la culpa del pecado y la condenación. Eterna salvación, transformados para vivir para Él. El nuevo hombre murió el día en que Cristo me salvó. ¿Cuándo fue ese día? A veces algunos es a través de mucho tiempo. Pero hay un momento en que hay un cambio en la vida. Un cambio en la vida. Hay un cambio, un momento. Ese día, el viejo hombre dejó de existir. Y ahora el que vive es una nueva persona en Cristo. Nada más. El nuevo hombre está vestido en la justicia del Señor, la cual nunca le será quitada. Si se le quitara, dejaría de ser hijo de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos capítulo 3.
Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No se puede vestir al viejo hombre de justicia. El viejo hombre dejó de vivir y ahora ha nacido uno nuevo, el cual es siervo de justicia. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Una nueva vida, una justicia en Cristo, una nueva vida. El viejo hombre ya no existe. Ya no existe. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como vimos en esta mañana, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese viejo hombre ha sido destruido y ahora hay un nuevo hombre. ¿Qué es entonces despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo? ¿Qué significa esto? Despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. No puede ser en ningún sentido vestirnos de la justicia en relación a la obra de Cristo. Eso ya fue aplicado una vez y para siempre. Cristo lo hizo por nosotros. Dios nos aplica la justicia de nuestro Salvador. Entonces, ¿de qué nos despojamos y de qué nos vestimos? Si el viejo hombre se ha ido, ¿por qué debemos despojarnos y vestirnos de nuevo? ¿A qué se refiere esto? Entonces, en el verso 19 que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 6, versículo 19, dice algo muy importante. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Nuestra humana debilidad. El nuevo hombre, el que está en Cristo, ya el viejo hombre ha sido destruido. Ahora está el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer habita en un cuerpo carnal. Habita en un cuerpo viejo. Es nuestra humana debilidad. Los creyentes pecamos porque el nuevo hombre habita en un cuerpo que está sujeto a pasiones. Esta carne llena de pasiones. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Pueden ver claramente? Hay una nueva vida. Y aquí lo que se está expresando es una lucha. Pablo no está diciendo que él es un carnal, como algunos enseñan, que hay cristianos carnales, ¿verdad? Eso no puede ser. Lo que pasa es que hay una nueva vida que habita en un cuerpo carnal. ¿Y dónde está la lucha? Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley ¿de qué? De mi mente. Versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una lucha. Por eso necesitamos luchar contra este pecado, conociendo cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Esta mente se tiene que llenar del conocimiento del Señor para luchar efectivamente contra todo pecado. Por eso es que pecamos y por eso es que hay una lucha. Es vestirse del Señor, vestirse de lo que Él nos ha dado y actuar para honrar a Cristo. El creyente lucha en su mente, con sus deseos, con su voluntad para honrar al Señor. El impío, el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo, no tiene esa lucha. Trabajar en un lugar donde hay muchas personas. Hay algunos que trabajan solos, que tienen un trabajo ahí solitos, pero hay otros que tenemos trabajo donde hay muchas personas. Yo trabajo en un lugar de esos. Hermanos, es una lucha. Luchar contra tantas cosas, tantas que se dicen, pero lo que más tengo que luchar no es contra ellos, sino al pecado que mora en mí, para no ser conformado a ellos, sino ser conformado al Señor Jesucristo. Es una lucha. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, es una lucha para que esas palabras, esa forma de vivir no sea moldada en mi mente, en mi corazón, en mi ser. Porque conforme nosotros pensamos, así actuamos y así vivimos. Es un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de considerar las cosas que se expresa en nuestros miembros. Cuando usted conoce verdaderamente lo que es el pecado y cómo ofende a Dios, puede responder como José: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Cuando usted conoce al Señor, conoce lo que Cristo hizo por usted, Cristo entregado por nuestros pecados, usted dice: ¿cómo voy a pecar yo contra el Señor sabiendo que Él me ha dado su gracia? Es conocer más de Cristo. En el contexto de Colosenses 3, despojarse y vestirse tiene un sentido de lucha contra el pecado, porque es ahí, es una lucha. Despojarse y vestirse. ¿Por qué? Porque hay una lucha contra el pecado ahí. Mire, y yo veo en la Biblia que hay un vestido, además del vestido de justicia, que el Señor nos ha dado para luchar contra todo pecado y toda tentación. ¿Sabe cómo se llama ese vestido? Se llama la armadura de Dios. Así se llama, la armadura de Dios, para luchar y para ser conformado a la imagen de nuestro Señor. Quiero que busquen Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18. Yo voy a leer la versión
Internacional, por algunas palabras para que sean más entendibles, pero usted puede seguirlo ahí. Efesios 6, 13 al 18, dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esa es la armadura de Dios. Todas las piezas de este vestido son indispensables. Dijo un siervo del Señor hace mucho tiempo lo siguiente: en el cielo apareceremos con vestiduras de gloria y no con la armadura. Pero en la tierra nuestras armas deben estar con nosotros noche y día. Debemos andar, trabajar y aún dormir con ellas. De otro modo no seremos buenos soldados de Cristo. Es dormir, vivir y andar con esta armadura de Cristo. Es recordar que es lo que el Señor me ha dado para luchar contra todo pecado. Hace algún tiempo, todavía en nuestro país, yo creo que ya no se practica en muchos hogares, pero hace mucho tiempo, las personas esperaban el tiempo de diciembre, porque en diciembre podían hacer algo que no podían hacer en todo el año, y era estrenar ropa. ¿Se acuerdan? Los viejillos sí se acuerdan, los más jóvenes no. Esperaba todo el año. Sus papás ahorraban para poder comprarle esa ropa, y usted anhelaba ese día, porque ya no iba a usar ropa de sus vecinos, de sus familiares, de sus hermanos. Usted iba a tener una ropa para usted, toda solita para usted, de arriba hasta abajo, zapatos, medias, todo nuevo, una nueva vida. Y usted se sentía tan orgulloso de esa ropa. Esa ropa, ese vestido y todo eso comprado por sus padres fue comprado con dinero de esta vida. Pero el vestido que el Señor nos ha dado no ha sido comprado con plata ni con cosas de esta vida, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo no vamos a desear vestirnos del Señor cada día? Vestirnos de esa armadura para poder luchar contra el pecado y luchar contra toda iniquidad de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a llenar nuestra mente de la palabra de Dios y repasar el Evangelio en nuestras vidas, lo que Cristo hizo por mí? ¿Cómo no voy a tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a considerar todas estas cosas en mi vida? Es una lucha en la mente. Despojarse de todo eso y ahora vivir para Cristo y tomar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué propósito tiene despojarnos y vestirnos? Es porque el Señor ha edificado una iglesia. Y los que pertenecen a la iglesia de Cristo son transformados a la imagen de Cristo. Nos acercamos a Colosenses capítulo 3, versículo 11, y casi estamos llegando ahí. Pero antes nos dice el versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, pero por causa del pecado, esa imagen fue dañada. Cada ser humano debía o debe dar la gloria, la honra al Señor, pero el pecado todo lo dañó, y esa imagen no puede reflejar la gloria del Señor. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a la imagen de Dios en conocimiento, en santidad y verdad, según nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Adán conocía a Dios,
Fue bueno, fue justo, fue santo. Pero llegado el pecado ya no había justicia en él, no había ninguna bondad, no se conformó a la ley de Dios ni desea a Dios. Y todos los seres humanos heredamos esta condición. Así como él, todos los seres humanos no hemos querido la vida que Dios da. Le hemos rechazado. Adán no pudo luchar contra el pecado ni vencerlo. Adán necesitó hasta ropas nuevas, porque las que él se hizo no le sirvieron. Necesitó las ropas que el Señor le dio. Pero Adán tuvo una esperanza, la cual le dio el Señor. Un día esa imagen volvería a ser restablecida por medio de una persona, el Señor Jesucristo. La imagen de Dios. La imagen de Dios. Esa imagen renovada. Ese día maravilloso llegó cuando Cristo vino a este mundo y vivió la vida que ningún hombre había podido vivir. Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Y todo aquel que está en él puede luchar efectivamente contra el pecado y ser renovado a la imagen de Cristo, no a la imagen de Adán. Esa imagen destruida por el pecado solo puede ser restituida por Cristo. Al darnos ¿qué? Una nueva vida. Al darnos su justicia. Al hacernos sus hijos. Y ahora nos vestimos como escogidos de Dios. Un pueblo que espera la redención final de sus cuerpos. La victoria final está asegurada. Pero mientras tanto, mientras seamos revestidos totalmente de esa renovación, ¿qué nos queda? Luchar. Luchar. Y seguir luchando contra el pecado. Ese que lucha tiene ojos nuevos para ver el pecado que ofende a Dios. Tiene oídos nuevos que desean escuchar la voz de Cristo. Tiene una mente renovada. Tiene a Cristo en su vida y tiene ese vestido del Señor para poder luchar contra todo pecado. Nuestro conocimiento no es como el conocimiento de Adán. Nuestro conocimiento es mejor porque conocemos al Señor Jesucristo. Esa imagen nos permite luchar, pero también nos habla de que debemos de conocer más a Cristo. Dijo alguien que cuando una persona llega a Cristo, llega como alguien cuando llega a la orilla de la playa. Primero es un poquito de agua que toca apenas sus pies, pero conforme va avanzando, llega hasta sus tobillos, después va avanzando a sus piernas, y conforme va avanzando, llega un momento en que ya lo que tiene que hacer es nadar. Y así es Cristo. Debemos conocerlo cada día más. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las madres saben qué son los dolores de parto. Y el apóstol Pablo decía: yo sufro como dolores de parto una y otra vez, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y la labor de los pastores es que Cristo sea formado en sus vidas. Mi labor no es, y la labor de cada uno aquí los pastores no es que usted tenga un carro nuevo, una casa nueva. Si el Señor le da, amén, qué bueno. Pero mi labor no es esa, sino que usted sea conformado a la imagen de Cristo. Eso es. Que Cristo sea formado en nuestras vidas, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Esa lucha contra el pecado es morir y dejar todo pecado para ser conformados a la imagen de Cristo. Es una renovación en el espíritu de nuestra mente, como dice la palabra de Dios. Para terminar en esta noche, ¿dónde aprendemos a ser más como Cristo? ¿En qué lugar nuestra mente es renovada día con día para luchar en las fuerzas del Señor?
¿A qué lugar yo voy para conocer más a Cristo? ¿A dónde? A la Biblia, a la palabra de Dios. Lee la Biblia para conocer a tu Salvador. No leas la Biblia solamente por cumplir una rutina. Lee la Biblia para conocer a aquel que murió por ti, aquel que dio su vida por ti. No te da anhelos y deseos conocer más a tu Salvador. Eso solo lo pueden experimentar los que tienen una nueva vida. El viejo hombre no puede experimentar esto. Solamente aquellos que son de Cristo. ¿Podrías volver a ver atrás y decir verdaderamente ese viejo hombre ya pertenece a la historia? Ahora mi vida es diferente. Ahora amo al Señor. Ahora lucho contra el pecado. Ahora deseo conocer más a mi Redentor y mi Rey. ¿Puede usted hacer eso? Realmente ha habido un cambio en mi vida. Y hasta podría decirle, ¿lo han notado otros? En segundo lugar, esa lucha un día terminará y conoceremos cara a cara a nuestro Salvador. Dice 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Le digo, hermano, no desmaye. No desmaye. Esta humanidad debe gastarse. Estas pasiones y deseos deben morir para que Cristo sea conformado cada vez más en nuestras vidas. Así como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día esta lucha terminará. Ya no habrá más lucha. ¿Espera usted a Cristo? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo deseo que venga Cristo. Amén, yo deseo que venga Cristo. Porque necesitamos que este cuerpo sea transformado. Esa redención será total, porque es necesario que sea en alma y cuerpo, renovados. En tercer lugar, y para finalizar, esta nueva vida y la obediencia caminan juntas. En Colosenses capítulo 3 se nos dice despojaos, se nos dice revestidos. Son órdenes, son imperativos, son órdenes. Hay que creerle a Dios y hay que hacer lo que Él nos dice. No voy a pedirles que lo busquen, pero en 2 de Reyes capítulo 5 se nos cuenta la historia de un hombre llamado Naamán. Él era un general del ejército sirio. Era grande, era poderoso, pero tenía un terrible problema. Era leproso. La Biblia nos dice que bandas sirias habían introducido en el pueblo de Israel y habían llevado a una joven. Esta joven servía ahí. Y ella le dijo, si tú fueras donde el siervo de Dios, donde el profeta, él te sanaría. Entonces Naamán fue ante su rey, pidió cartas y con esas cartas fue al rey de Israel. Y le dijo, mira, aquí tengo dinero, aquí tengo todo, necesito que me sanes. Y el rey se enojó y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué crees? ¿Que yo soy Dios? ¿Que puedo sanar a las personas? El profeta Eliseo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Que venga acá. Eliseo llegó allá y mandó a decirle con su criado, mira, vaya, que se bañe 7 veces ahí, en el río. Naamán se enojó. ¿Qué es? Yo estaba pensando que él iba a venir y que iba a hacer algo conmigo y que iba a hacer algo maravilloso. Posiblemente como esos que piensan, ¿verdad? Que yo necesito algo, que me toque, que haga algo. Estaba tan enojado de aquello. ¿Cómo es posible? ¿No sabe quién soy yo? Y se fue enojado con palabras fuertes.
criados le dijeron en el camino: mira, si él te dijera una cosa pequeña o grande, ¿no la harías? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vas y haces lo que el profeta te está diciendo? ¿Por qué no te bañas en el río? ¿Cómo me voy a bañar yo en ese río? Si allá hay mejores ríos que este. Pero no se trataba del río, se trataba de obedecer la voz de Dios. Aquel hombre entonces obedeció y se metió al río. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el río Jordán. ¿Y saben qué pasó a la 7ª vez cuando salió? Limpio. Limpio. Ya no había lepra. Un hombre transformado. Un hombre limpio. ¿Sabían que hasta la ropa de los leprosos debía ser desechada? ¿Creen ustedes que Naamán se volvió a poner las mismas ropas que tenía? Ropas nuevas, vida nueva. Y ese hombre fue transformado. Volvió a Eliseo diciéndole: mira, yo quiero agradecerte por lo que tú has hecho. No necesito nada. Dios es el que ha hecho. Y ese hombre volvió a su pueblo alabando al Señor, deseando honrar a Cristo, al Señor. Y esto nos muestra una realidad más importante, una realidad espiritual. Tú no necesitas un río para ir a bañarte, como algunos en otros países. Tú no necesitas de una experiencia espiritual para que ese enojo, esa ira, esas fornicaciones, esas inmundicias sean cambiadas, para dejar esos vicios. Tú necesitas obedecer la voz de Cristo, aquel que te llama y que te dice: arrepiéntate y cree en el Evangelio. Esas aguas del río Jordán solamente representan las verdaderas aguas, que son las de nuestro Señor. Esa agua que Él da, que limpie, que es su palabra. Es el poder de nuestro Dios, renacidos por la palabra de nuestro Señor. Te quiero preguntar: ¿eres tú ese viejo hombre? Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas ser limpiado por el poder de Dios. La lepra no es nada comparada al pecado que hay en tu vida. A ese viejo hombre que se complace en desobedecer a Dios, quiera el Señor darte una nueva vida que solamente Él pueda dar, y conocerlo a Él, porque no hay como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque nos has permitido escuchar lo que tú nos has dejado. Nos has mostrado cuán necesario es una nueva vida, y que solamente aquellos que tienen esa nueva vida pueden luchar efectivamente contra el pecado. Gracias por aquellos a quienes has impartido vida espiritual, en los cuales ya no está ese viejo hombre, sino que hay un nuevo hombre que desea ser conformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque eso no es posible en nuestras fuerzas, solamente es por tu poder. Pero también pido en esta noche por todos aquellos que viven en ese viejo hombre, en sus pecados, que no pueden deshacerse de ellos, ni dejarlos, ni hacerlos morir. Ten misericordia de ellos.
Haz una obra transformadora según tu voluntad en sus vidas, para que crean en ti y que en tu misericordia tú les impartas nueva vida y que ellos puedan conocerte, conocer a aquel que murió y nos salvó. Gracias en esta noche por tus cuidados, por habernos permitido estar acá, y pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Pero más que todo, que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, que lo hagamos para tu gloria. En ti oramos. Amén.